Voy a comenzar dando la bienvenida a todos vosotros en nuestra última sesión de Café con Idea, que es una iniciativa para dar pequeñas píldoras formativas a empresarios o emprendedores de la comarca de las Cinco Villas, y que en esta última edición pues, va a tratar de pues uno de los temas más importantes en el mundo de la empresa, que es la rentabilidad, el análisis económico, el análisis de costes y cómo de algún modo poder controlar mejor y tomar mejores decisiones pues con el análisis adecuado de la información contable y económica de la empresa. Para ello nos acompaña Mariano Arribas. Lo primero, quiero agradecerle muchísimo que nos pueda acompañar, porque es una persona muy ocupada y ha estado viajando muchísimo últimamente, y la verdad es que lo tenemos aquí casi sin comer, así que de verdad te lo agradezco profundamente, porque además es una persona que tiene muchísima experiencia, más de 25 años en control económico y financiero, tanto para empresas como en sus propias consultoras que él ha fundado y de las que él es socio. Y creo que nos va a dar un plus en ese conocimiento que a veces tenemos simplemente como pequeños emprendedores, pues pudiendo analizar balances, cuentas de resultados, teniendo en cuenta pues, qué tipo de costes hay que imputar en el precio, bueno, un poquito lo que se pueda dar en un taller de una hora y media. No se puede profundizar mucho, pero estoy segura de que os va a servir muchísimo. Y si queréis profundizar un poquito más, como siempre en estas sesiones tenéis la posibilidad de inscribiros a una consultoría personalizada. En este caso será de una hora, pues para alguna duda concreta que tenéis de vuestra empresa, para algo que no hayáis entendido. Entonces, bueno, cuando acabe la sesión os lanzaré un formulario y quien quiera pues se puede inscribir, y quienes primero se hayan inscrito pues tendrán la posibilidad de tener esta consultoría online. Podéis preguntar a lo largo de la sesión, preferentemente a través del chat, si podéis. Y si no, pues al final de la sesión dejaremos también un ratito para que podáis preguntar alguna cosita que se os haya quedado en el tintero. Así que, bueno, Mariano, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y adelante con tu presentación. Podéis apagar las cámaras de vídeo. Realmente lo que voy a hacer es compartir una presentación, yo iré hablando, entonces los que tenéis la cámara conectada, si queréis podéis apagarla, porque no aporta, y por temas de privacidad pues siempre es mejor. Muy bien. Os cuento dos pinceladas principales, como os han explicado. Yo soy economista, soy consultor y trabajo sobre todo con pymes. Y tengo un reto personal, que es el trasladar la cultura de la gestión económico-financiera a las empresas. Lo que intento es pues que las empresas mejoren la gestión económica. Y parto de una premisa que yo creo que no es equivocada. El empresario o la empresaria en general, en España y en cualquier otra parte, no es alguien que tenga un perfil financiero. Los que estáis aquí sois bastante representativos del tejido empresarial español. Las personas que montan empresas son personas que conocen el producto, el proceso o el mercado. O sea, al final tienen un perfil o técnico o comercial, rara vez financiero. Y eso es así, está bien. Si solamente los economistas montáramos empresas, habría poquísimas empresas en España, y además no irían bien y venderíamos sus productos malísimos. Entonces está bien, que es normal que tengáis ese perfil, y por lo tanto que tengáis un cierto desconocimiento de cómo funciona los aspectos económicos de la gestión, más allá de lo que hayáis podido aprender, pues donde buenamente hayáis buscado. Generalmente en las empresas, si tienen un cierto tamaño, hay una persona, digamos un poco al cargo de administración finanzas, que tiene un perfil de más conocimiento, pero esta persona suele pasarle varias cosas. Una es que no tiene tiempo, porque está con las facturas, con los cobros, con los pagos, con las nóminas. La otra es que no siempre tiene un perfil financiero. Que al final, pues una persona que lleva una administración no tiene por qué saber interpretar un fondo de maniobra o unas necesidades operativas de financiación, ni un ratio de apalancamiento, porque son cuestiones muy técnicas. Entonces, en las grandes empresas sí que hay una figura que cubre este papel, que es la figura del controller, que es el analista puro, pero en las pequeñas esta figura no existe. Ahora empieza a haber consultores que de forma independiente o a través de consultoras como la nuestra ofrecen ese servicio, que es un poquito acompañar a la empresa para entender los números. Yo hoy lo que voy a presentaros durante esta hora y media, os voy a hablar de muchas cosas, os mandaré la presentación. Me gustaría que pusierais el foco no en las cuestiones más técnicas, no en los detalles, sino que os quedéis con los conceptos. Lo que voy a intentar es trasladaros una serie de conceptos
Y para mí es un éxito si os quedáis con 1, con 2 o como mucho con 3 conceptos básicos, porque esos conceptos básicos serán los que con el tiempo os harán moveros en alguna dirección, os harán tomar decisiones que ahora a lo mejor no os estáis planteando. Realmente esta es una sesión para que conozcáis cosas de las que a lo mejor no tenéis conocimiento o para que veáis cosas que ya sabéis de una forma distinta y que eso os mueva a tomar iniciativas enfocadas sobre todo al control económico de vuestra empresa, al análisis de lo que está pasando, a una mejor gestión económica, ¿vale? Esa es la idea. La idea es que entendáis que se pueden hacer muchas cosas en la parte de gestión económica de la empresa que a lo mejor no se están haciendo por falta de conocimiento o por falta de medios. Así que quedaros con los conceptos. Una vez más, si tenéis alguna duda sobre la marcha, la apuntáis en el chat que está abierto y yo intentaré ir respondiendo, y si no, al final. Vale, voy a compartir pantalla y empezamos con la presentación. También os pediré si podéis ir apagando. Hay un vídeo conectado y una cámara y un micrófono. Vale, perfecto, gracias. Bueno, comparto. Durante la presentación os lanzaré preguntas y sí me gustaría que los que estéis más animados que respondierais, ¿vale? Son preguntas, a ver, no son preguntas, no es un examen, esto no va de acertar o no acertar, son preguntas que suelo lanzar en todas mis presentaciones para haceros pensar, para haceros reflexionar. Entonces, empezaríamos, bueno, veis, vamos a hablar de fundamentos básicos de gestión económica financiera para pymes. Pues la primera pregunta, a ver si esto quiere arrancar. La primera pregunta es ¿para qué se montan las empresas? Que al final, perdonad. Las empresas, la respuesta para esto, hay muchas razones por las que se puede montar una empresa, pero al final siempre hay una razón de fondo, y la razón de fondo por la que se monta una empresa es para ganar dinero. Vamos, salvo que alguien no esté de acuerdo, porque para otros objetivos que no sean ganar dinero, hay otras instituciones, hay otra forma de hacerlo, es decir, hay asociaciones, hay ONGs, hay un montón de cosas, pero si lo que quiere uno es hacer una actividad en la que gane dinero, pues la respuesta es montar unas empresas. Inicialmente, las empresas se montan, o sea, cuando habéis montado vuestra empresa, la habéis montado para vivir, por ejemplo. Bueno, vivir, al final eso, para vivir necesito muchas cosas. Necesito oxígeno, necesito comida. La empresa no me lo proporciona, no me proporciona oxígeno, pero sí me proporciona dinero para poder comprar comida y comprar una casa, ¿no? O sea que de alguna forma estaría en esa línea. Pero inicialmente no se montan para vender mucho, ¿no? O sea, realmente no se montan tampoco para trabajar mucho. Imagino que todos estaríais encantados si pudierais ganar más dinero vendiendo menos y trabajando menos. Bueno, siempre hay gente que quiere trabajar más, pero a mí, si me pagas el doble por hacer la mitad, seguramente nadie dirá que no. Entonces, no se montan para vender mucho, para trabajar mucho. De hecho, vender y trabajar no son fines en sí mismos. Vender y trabajar realmente son unos medios para conseguir un fin. Para ganar dinero yo tengo que vender. No sé si mucho o poco, pero tengo que vender y desde luego tengo que trabajar. Es difícil que alguien me pague por no hacer nada. El punto clave aquí es no confundir los fines con los medios. Hay un momento en el que en las empresas ponemos el foco en vender, vender, vender y en trabajar, trabajar, trabajar. Y cada cliente que entra por la puerta que va a hacerme un pedido, me parece bien, porque es más venta y es más trabajo. Hombre, si ese pedido al final no me deja margen, no me deja rentabilidad, no me deja beneficio, empezamos a cuestionárnoslo. Entonces, la primera idea de la que no tenemos que olvidarnos, que lo tenemos presente y lo sabemos todos, pero que por el camino se nos olvida y ponemos el foco en vender y en trabajar, sería que las empresas se montan para ganar pasta, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues es una imagen, es muy gráfica, porque las empresas se montan para ganar pasta, no se montan para vender, no se montan para trabajar, se montan para ganar pasta, para ganar dinero. Ahora bien, aquí ya vamos a ganar. ¿Qué es? Si preguntamos, oye, ¿qué es para nosotros ganar? Ganar no es ingresar, o ganar no es tener una nómina, ganar al final es otra cosa, ¿no? Pues la forma o sea, la definición de ganar, entendida como obtener beneficios, sería la diferencia entre los ingresos y los gastos.
Hasta aquí imagino que estamos todos de acuerdo. Ahora, el problema viene cuando empezamos a meter otro tipo de conceptos. Claro, el beneficio es diferencia entre ingresos y gastos. ¿Vale? Pero, ¿y las inversiones? ¿Eso dónde entra? O sea, las inversiones que son parte del ingreso, son parte del gasto. La amortización, ¿qué es? Por cierto, ¿el beneficio y el dinero es lo mismo? O sea, ¿un ingreso y un cobro son lo mismo? ¿Un gasto y un pago son lo mismo? ¿Tenemos claro lo que es un ingreso, lo que es un gasto, lo que es una inversión, lo que es una amortización, lo que es un cobro, lo que es un pago? A veces no, porque el lenguaje no ayuda. Cuando hablamos de, por ejemplo, pues ahora ya no se hace, o se hace muy poco, pero hace no demasiado tiempo, en una tienda, cuando la recaudación de la semana o la recaudación del día se ingresaba en el banco. Realmente lo que hacíamos era un ingreso en el banco. Sin embargo, a nivel de análisis, eso está más próximo al concepto de cobro que de ingreso, porque el ingreso sería la factura que emitimos. Entonces hay una serie de lenguajes, una serie de vocabularios que, que de alguna forma nos confunden, ¿vale? Y nos confunden hasta el punto de que en algunos casos la forma de medir si estoy ganando o perdiendo es ir a ver si tengo dinero en la cuenta. Eso es peligrosísimo. Pues la única forma que tenemos de saber cuál es el beneficio de una empresa o de responder a estas preguntas que estoy poniendo en la pantalla. ¿Cómo sabemos si una empresa gana o pierde? ¿Cómo sabemos lo que debe? ¿Cómo sabemos lo que tiene? Si alguien me puede contestar por el chat, o sea, ¿de qué forma sabéis en vuestras empresas si ganáis y perdéis, o si ganáis o perdéis, y cuánto ganáis o cuánto perdéis? ¿Y cómo sabéis lo que os deben? ¿Y cómo sabéis lo que tenéis? Por la explotación. Algo más. Por la cuenta y el balance, exacto. O sea, al final, y esta pregunta es para todos, ¿de qué forma sabéis si ganáis o perdéis dinero? Solo hay una, solo hay una. Y no es el banco. ¿Cómo sabemos dónde va el dinero? Y esta tampoco es el banco. La respuesta está en la contabilidad. La única forma que tiene una empresa de saber si gana o pierde dinero es mirar su contabilidad. Evidentemente, una contabilidad bien llevada. No hay otra forma. Los autónomos generalmente en esto tienen un problema. Y es que, afortunadamente, la contabilidad es obligatoria para todas las empresas en España. ¿Vale? O sea, una empresa española está obligada a llevar contabilidad. Un autónomo no. Un autónomo tiene lo que se conoce como el libro de ingresos y el libro de gastos. Y eso es mucho más incompleto que la contabilidad, porque solamente metemos las facturas emitidas y las facturas recibidas. Eh, pero, por ejemplo, un autónomo generalmente no se opone una nómina a sí mismo, con lo cual, de alguna forma, no se considera una parte de los gastos. Un autónomo no tiene un balance. Tendrá otra hoja en la que apuntará lo que tiene o lo que debe, o lo que le deben los clientes, pero no lo tiene en un balance, no lo tiene todo junto. En una empresa, en la contabilidad de una empresa está todo, absolutamente todo. Lo que tengo, lo que debo, lo iremos viendo. Y sobre todo lo que ingreso, lo que gasto y lo que gano. Por lo tanto, el primer mensaje es, hay que cuidar mucho la contabilidad, porque la contabilidad es una fuente de información. Históricamente la contabilidad se ha utilizado sobre todo con fines fiscales. Es algo que estoy obligado a llevar, por lo tanto, pues como no me queda otra, pues lo lleva una asesoría, pero el enfoque que se le da a esa contabilidad es prepararla, primero para ir presentando los IVAs trimestrales o las retenciones, y luego prepararla para pagar el impuesto de sociedades. No sé cuántos de vosotros vais mirando vuestra cuenta de resultados trimestralmente o vais mirando vuestro balance trimestralmente para ver cómo evolucionan las masas patrimoniales y ver si tenéis un buen equilibrio. Lo habitual es ir mirando lo que voy facturando, eso sí, ir mirando lo que tengo en el banco, que insisto son indicadores potencialmente muy peligrosos, y a final de año pues ya veremos. Pero claro, a final de año es a final del año que, o sea, no es a final de año, es en diciembre, a final de año es a partir de febrero o marzo del año que viene, vamos a ver cómo me fue el año pasado. Claro, si el resultado no es el que yo esperaba, ya no tengo margen para cambiar. Entonces, el primer mensaje es, hay que cuidar la contabilidad y hay que ir mirando la contabilidad. A ver. Vale, dentro de la contabilidad
vais a perdonar, pero... Vale, dentro de la contabilidad retomamos esos conceptos que estábamos hablando antes de inversión, ingreso, gasto. Hay como 3 grandes capítulos que nos da la contabilidad. Uno nos los da de forma más o menos directa y el otro nos lo da de forma indirecta. Por un lado, en la contabilidad recogemos todas las inversiones que hace la empresa, todas las inversiones y toda la financiación. O sea, si compramos una máquina va a estar en la contabilidad. Si pedimos un préstamo al banco va a estar en la contabilidad. ¿En qué parte de la contabilidad? En el balance. Veremos un poquito más adelante lo que tenemos que mirar en un balance. Por otro lado, en la contabilidad, digamos en el diario contable, aunque luego se recoge en un formato muy específico que es la cuenta de resultados, aparecen los ingresos y los gastos, que no son los cobros y los pagos. Para que nos entendamos, cuando cualquiera de vosotros o vosotras emitís una factura a un cliente, eso ya es un ingreso. Pensaréis, bueno, pero si no lo he cobrado todavía, yo no lo he ingresado. Digo, da igual, pero aunque no lo hayas ingresado, contablemente eso ya se considera un ingreso. Igual que cuando llega una factura de un proveedor que no habéis pagado, eso ya es un gasto. Entonces, el beneficio será la diferencia entre todas las facturas que yo emito a todos los clientes, cobradas o no cobradas, y todas las facturas que me emitan mis proveedores, pagadas o no pagadas, más las amortizaciones, más las nóminas, más los recibos de gasto que no sean factura, más los impuestos, más, ¿vale? Todo eso son partidas de gasto independientemente de que estén pagadas o no estén pagadas. Y la diferencia entre lo que yo facturo y todas esas partidas de facturas recibidas, de nóminas, de amortizaciones, de impuestos, esa diferencia es la que me va a dar el beneficio de la empresa, que se ve en la cuenta de resultados. Por otro lado, los cobros y los pagos están dentro del balance y dentro de la contabilidad. Hay una forma de verlos, de ver por dónde se mueve el dinero, dónde está el dinero, que no es obligatorio para las pequeñas empresas. Y sí para las grandes. Entonces, como no es obligatorio para las pequeñas, pues no ninguna pequeña empresa pide o consigue que le den este tercer formato, que es el estado de flujos de efectivo. En el estado de flujos de efectivo lo que se recoge es precisamente esos movimientos de cobros y pagos. Y como veremos más adelante, la tesorería y la cuenta de resultados son primos. A veces son primos cercanos, a veces son primos muy lejanos. En las empresas en las que habitualmente, en los sectores en los que se cobra y se paga más o menos al contado, pues bueno, puede tener bastante similitud. Pero en los sectores en los que se cobra o se paga con mucho plazo o que tiene mucha financiación externa, lo que hay en la cuenta y lo que sale en mi cuenta de resultados se puede parecer como un huevo y una castaña. O sea, yo puedo tener una empresa con las cuentas bancarias muy saneadas y estar perdiendo dinero como un loco. Y tardaré mucho en darme cuenta. Y al revés, yo puedo tener una empresa que vaya muy bien a nivel de cuenta de resultados y no tener dinero. De hecho, las empresas cuando van muy bien, lo que suelen pasar es que les falta dinero. Es una paradoja, pero transitoriamente pasa eso. Aquí tenemos un cuadro de mando para entender un poco de lo que estamos hablando. Mirad, en la parte de arriba, en la parte superior izquierda tendríamos un balance. En el balance hablaremos del activo y del pasivo. El activo es lo que tengo, el pasivo lo que debo. Además hablamos de no corriente y corriente. Antes se hablaba de activo a largo plazo y corto plazo, que para mí era algo mucho más intuitivo, pero le cambiaron el nombre en la última modificación del Plan General Contable. Igual que el pasivo. El pasivo, pues hay una parte que es patrimonio neto. Esto es un lenguaje, un vocablo, digamos, técnico y poco, digamos, poco amigable, pero bueno, pues es lo que tenemos. Entonces tenemos el patrimonio neto, que es el dinero de los socios, para entendernos. Tenemos el pasivo no corriente, que serían las deudas a largo plazo, y el pasivo corriente. Para nosotros, para un analista, aquí hay mucha información. Sobre todo información del equilibrio patrimonial. ¿Qué es el equilibrio patrimonial? El equilibrio patrimonial es el que me lanza señales sobre si en algún momento, más o menos próximo en el tiempo, me va a faltar dinero. Me dice, o sea, no me dice cuánto ni cuándo, pero sí me dice que me va a pasar. Sería como el testigo en los coches, el testigo de la reserva del depósito. Ahora ya te dicen, ya los coches te dicen cuántos kilómetros te quedan, antes no. Entonces, simplemente se encendía una luz roja y tú decías, bueno, en algún momento, en los próximos X kilómetros, el coche, si no he hecho gasolina, me dejará tirado. Lo que no sé es cuántos kilómetros va a durar, porque depende de la forma de conducir, de la velocidad, de un montón de cosas. Pues esto es parecido, aquí hay síntomas. O dicho de otra forma, cuando vamos al médico y nos saca sangre, nos hace una analítica y nos da una serie nos lee unos parámetros que nosotros no entendemos, él sí puede ver cosas. Digamos que la cuenta de resultados y el balance sería como la analítica de sangre de la empresa.
¿Voy a ganar más dinero? Pregunta, ¿más dinero llevando la contabilidad correctamente? Pues casi con toda seguridad diría que sí. O sea, entiendo la ironía de la pregunta, pero casi, de hecho, como controller te diría que si llevas una contabilidad correcta, tus resultados serán mejores, porque te ayudará a tomar mejores decisiones. Porque muchas de las decisiones que se toman por falta de datos. Entonces, tiramos de intuición. Pero hay decisiones que cuando tienes datos, la intuición no la necesitas, porque los datos te están diciendo claramente si la cosa va o no va. Pongo el ejemplo. Si yo llevo mal la contabilidad, en un punto determinado podría no llegar a tener claro si gano o pierdo. Eso podría pasar. Porque claro, una vez más, ¿cómo sabes si ganas o pierdes? ¿Cómo lo sabéis? Que solo hay una forma, que es la contabilidad. Ahora, si mi contabilidad pues, no está completa porque me olvido de poner cosas, o porque de forma activa o pasiva, o por voluntario o involuntariamente, pues me olvido de meter, por ejemplo, imaginaros que meto todas las facturas emitidas a clientes, pero soy un poco desastre con los papeles y una parte de las facturas de los proveedores no las gestiono bien y se quedan en un cajón. Y no las llevo a la asesoría o no las contabilizo. Claro, si yo me olvido de una factura, 2, 3, 4, 5 facturas, pues dependiendo del importe de las facturas, lo que pasará será que mi contabilidad me dirá que estoy ingresando, tengo X ingresos, X facturación y que tengo unos gastos, pero esos gastos están incompletos. Claro, si yo facturo 100 y tengo gastos por 80, pues gano 20. Pero si en el cajón me he dejado 30.000 euros de facturas recibidas de proveedores, más 2 nóminas de trabajadores, más un impuesto, pues resulta que contablemente gano 100, pierdo 80, perdón, tengo 100 de ingreso y 80 de gasto, gano 20. Si meto los 30.000 euros de facturas o los 30 que tengo en el cajón, no gano 20, sino que pierdo 10. La diferencia es tan importante que si yo creo que gano 20, estoy pensando que estoy haciendo bien las cosas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seguir haciéndolas como las estoy haciendo, porque, oye, esto funciona. Claro, para cuando me dé cuenta de que no funciona, será muy tarde, porque tardaré mucho tiempo en darme cuenta de eso. Sobre todo si el olvidarme de unas facturas es un hecho puntual, pues que de forma recurrente yo tengo otras cosas en la cabeza que son más importantes que andar persiguiendo facturas. Entonces, como no las persigo, no las tengo. Entonces, al siguiente mes o al siguiente año, en vez de 30, tengo otras 20 o 30, 40 o 50. Y mis resultados siguen sin decirme si voy bien o voy mal. Pues seguiré trabajando como si lo estuviera haciendo bien cuando lo estoy haciendo mal. Y eso me llevará al fondo del agujero. Así que el llevar una contabilidad bien es que es crítico. Y ese es uno de los mensajes que quiero que os quedéis. Seguimos. Bueno, por alguna razón, solamente un apunte más. Respecto a la contabilidad, cuando le pregunté a la asesoría, oye, ¿qué podemos hacer con la contabilidad? La contabilidad, el plan general contable, que es el que dice cómo funcionan las cosas, es un documento oficial que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. O sea, hay una contabilidad, hay una forma de contabilizar las cosas en España y es una para todo el país. Cada país tiene el suyo. Entonces, eso permite que todas las contabilidades sean más o menos homogéneas. ¿Vale? Eso nos permite que cuando leamos una contabilidad que sigue el plan general contable, somos capaces de interpretarla porque es un poco como las señales de tráfico, que en todas partes de España un círculo, una señal roja con una banda blanca en medio significa dirección prohibida. O un triángulo significa ceder al paso. Pues esto es parecido. Entonces, la contabilidad, ese plan general contable dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, no hay que darle muchas vueltas a entender el por qué se hace porque lo dice el plan general contable, que tiene una lógica propia, sin más. Como os decía, a partir de la contabilidad que lleva la asesoría con los papeles o lleváis vosotros con los papeles que lleváis, claro, cualquier cosa que hagáis que no tenga un papelito detrás no va a llegar a la contabilidad. Por eso a veces en las asesorías o los administrativos se ponen los contables tan pesados con tráeme las facturas o tráeme los tickets, porque si no hay tickets, si a mí no me das un papel, yo no puedo contabilizar algo, porque no puedo contabilizar de oídas. Entonces, como cuando eres una empresa pequeña tienes muchas cosas en la cabeza, esto no suele ser algo a lo que le demos mucha importancia, pero es muy importante. Tan importante como cuando haces un trabajo facturarlo.
He conocido no pocas empresas que cuando van creciendo mucho, lo importante es que el cliente esté contento, entonces me centro mucho en prestar el servicio y luego resulta que no me centro en facturarlo. Pues volvería al origen. Oye, ¿para qué montaste la empresa? ¿Para facturar? O sea, para vender y para hacer trabajar a tus clientes y que estén contentos, o para ganar dinero. Entonces, estamos con el fin y el medio. Yo monto la empresa para ganar dinero y tener un cliente satisfecho es una forma de ganar dinero. Si el cliente está satisfecho pero yo pierdo dinero, eso no está funcionando. A partir de la contabilidad, como os decía, la contabilidad nos entrega, digamos, unos estados financieros que nos permiten saber lo que está pasando en la empresa. El primer estado financiero que analizamos, que todos lo habréis visto en vuestras empresas, es la cuenta de resultados. No voy a profundizar mucho porque entiendo que más o menos tenéis un conocimiento, pero si esto fuera un ejemplo de una cuenta de resultados por trimestres, pues veríamos el importe neto de la cifra de negocios, pues vemos la evolución de la facturación por trimestres. Y aquí podemos empezar a sacar conclusiones, es decir, oye, mi negocio tiene mucha o poca estacionalidad. O sea, mis ingresos se concentran en una parte del año, en otra parte del año. Eso es algo que de forma intuitiva sabéis todos. Pero una cosa es cómo intuyo yo que llevo mi carga de trabajo y otra cosa es cuál es la realidad en términos de facturación. Y a veces la percepción nos juega malas pasadas. Entonces, tener los datos de lo que está pasando realmente, porque esto es lo que está pasando en la empresa. Si lleváis bien la contabilidad y cada trabajo que hacéis lo facturáis cuando tenéis que facturarlo, la contabilidad refleja lo que está pasando en la empresa. Como la analítica de sangre. O sea, si desayunáis torrenos todas las mañanas y os hacéis una analítica de sangre, eso no va a mentir. Aunque os sintáis bien, os va a decir que, bueno, pues que esto está un poquito disparado. Entonces tenemos la parte de ingresos, la parte de aprovisionamientos, y esto nos permite también analizar cómo va la marcha del negocio durante los meses o los trimestres. Mirad, en este caso, por ejemplo, si miramos el primer trimestre, la facturación son 540.000 euros. En el segundo trimestre, la facturación son 490.000 euros. Si subimos para arriba, el resultado son 54.000 en positivo en el primer trimestre y 21.000 de pérdidas en el segundo. O sea, hay una diferencia en facturación entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 50.000 euros, genera una diferencia en resultado de 70.000. Esto tiene poco sentido. O sea, no tiene sentido. Si facturar 50.000 euros menos, que conlleve 70.000 euros menos de resultado, no tiene ningún sentido. Porque si facturo 50.000 euros menos, también habré consumido menos materia prima y eso debería notarse. Entonces, a mí esto ya me dice que esta contabilidad, pues hay cosas que no tiene. Por ejemplo, pues no tiene una variación de existencias. Efectivamente, vemos que la variación de existencias a punto determinado de un curso de fabricación está en blanco. Bueno, pues estos son cositas que habitualmente no se hacen, pero se pueden hacer en la contabilidad de las empresas, que nos permiten que cuando sacamos esta foto se acerque mucho a la realidad económica de nuestra empresa. Claro, si yo saco esta foto, no se parece a mi realidad, yo desconfío de mis datos. Digo, estos datos no están bien, entonces no me fío de la contabilidad. Como no me fío, pues dejo de mirarla, dejo de prestar atención y dejo de cuidarla. Y como dejo de cuidarla, pues esto solo puede ir a peor. Y como va a peor, me fío menos. Entonces generamos un bucle en el que no confiamos en nuestros números porque nosotros mismos estamos torpedeándolos. ¿Vale? Estamos boicoteando nuestra propia contabilidad. Así que, aunque sea una lata, hay que cuidar la contabilidad y hay que llevarla al día. Porque es la que nos dice si estamos haciendo bien las cosas a nivel económico. Por ejemplo, esto sería un gráfico con la evolución, digo, huyendo un poco de los números. Esto sería, por ejemplo, el ejemplo de la cuenta de resultados de una empresa. Entonces, las barritas serían el resultado del mes a mes, y la línea gris sería el resultado acumulado. Claro, si yo tengo una empresa como esta, yo como gerente, yo no sé dónde acabar el año. O sea, en enero vamos bien, en febrero vamos bien, en marzo, bueno, abril, mayo, o sea, marzo, abril y mayo es como, pues tampoco la cosa se ha movido mucho. Junio y julio es un desastre. Claro, acabas julio y dices, pero con una depresión, porque te has comido medio año y tienes tu resultado prácticamente en cero. O sea, el primer semestre te ha servido primero para ganar, pero luego para perder lo ganado. En agosto, en este caso, se dispara el resultado, con lo cual subidón, alegría. Septiembre muy bien, octubre un poquito peor, noviembre peor y en diciembre, pues bueno, nos mantenemos. Entonces, claro, si tú tienes una cuenta de resultados que se parece a esta, pues es que es muy difícil saber cómo vas a acabar el año.
Y si no sabes cómo vas a acabar el año, es difícil hacer planificación o presupuestación para el año que viene. Aparte de que por el camino, un mes malo y otro mes bueno, que no responden a la realidad porque es complicado que la realidad de una empresa varíe tanto de mes a mes, es que esto para el corazón de las personas que llevan las empresas es malísimo, porque eso pasas de la alegría a la pena en cuestión de semanas. Y eso, pues, bueno, pues no hay corazón que lo aguante. Entonces, haciendo determinados ajustes contables, podemos aplanar estas cuentas de resultados para que reflejen mejor la realidad económica. Además de eso, podemos comparar, esto sería una tabla en la que estaríamos comparando los resultados de este año a la fecha que tenemos con los resultados del año pasado a la misma fecha, para evitar estacionalidades. Entonces yo estoy viendo, oye, voy mejor o peor de lo que iba el año pasado, y además puedo buscar una explicación de por qué voy mejor. Voy mejor en ingresos, voy mejor en gastos, he crecido en ingresos pero he crecido mucho más en gastos, entender la lógica de eso, hacer predicciones. Entonces, bueno, una vez más es entender dónde estoy. Si estoy ganando, estoy perdiendo, si lo estoy haciendo bien o no, o lo estoy haciendo no tan bien. Otra de las masas patrimoniales que nos presenta o que nos entrega la contabilidad, que nos daría eso, sería el balance. El balance pues, es menos emocionante porque la cuenta de resultados te dice pues eso, cómo marcha el negocio, pero es importante en términos de no tener susto, sobre todo con la tesorería. Y hablaremos un poco de 4 pinceladas sobre la financiación de las empresas luego. Os cuento. Decíamos que el activo se divide entre el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente, simplificando mucho, serían las inversiones. Terrenos, instalaciones, maquinaria, ¿vale? Todo eso que la empresa tiene. En el activo está lo que la empresa tiene. Y en el activo corriente, que sería el de corto plazo, habitualmente están las existencias, están los saldos de los clientes, o sea, el dinero que me deben, están las cuentas bancarias, un poco lo que, digamos, lo que tiene que ver más con la liquidez de la empresa. En la parte del pasivo tenemos 3 grandes masas, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El patrimonio neto es básicamente el dinero de los socios, o sea, estaría el capital social y las reservas. Por cierto, y os lanzo otra pregunta. Las reservas que hay en una empresa, las reservas contables me refiero, que es el resultado no distribuido, ¿ese dinero pensáis que es de la empresa o de quién es el dinero? Las reservas de una empresa, ¿de quién, ese dinero de quién es? O esos fondos. Muchas veces tendemos a pensar que ese dinero es dinero de la empresa, pero no, ese dinero es de los socios. Vale, pues justo. Ese dinero es de los socios. O sea, vosotros como socios de la empresa, los que lo seáis, pusisteis vuestro capital social de la empresa y se paga por él. No, realmente las reservas es, al acabar el año y después de pagar impuestos, en las empresas, en las sociedades limitadas, se tiene que hacer la junta de socios que van a probar qué hacen con el resultado después de impuestos. Entonces, los socios pueden decidir repartir dividendos, o sea, ese dinero llevárselo a casa, porque es suyo, porque ese es el dinero que ha producido en la empresa que constituyeron ellos, la empresa es suya. Entonces, pueden decidir llevarse ese dinero a casa o pueden decidir dejarlo en la empresa. Entonces, cuando decido dejarlo en la empresa, lo que estoy diciendo, yo como socio estoy diciendo, tengo un dinero al que tengo derecho y si quiero vender la empresa, de la reserva se añade al capital. Bueno, realmente, si quiero, sí. Lo que pasa es que como ese dinero, yo como socio lo estoy dejando en la empresa, si vendo la empresa, lo que quiero es que me pagues lo que es mío. Las reservas son dinero de los socios, ¿vale? Entonces, el patrimonio neto sería, de forma genérica, muy genérica, el dinero que los socios están dejando en la empresa. El pasivo no corriente son las deudas a largo plazo. O sea, serían todos los préstamos, básicamente son préstamos, sobre todo es financiación bancaria, préstamos con más de un año de duración. ¿Vale? Si yo pido un préstamo y lo tengo que devolver en 12 meses, es corto plazo. Pero si pido un préstamo a 5 años, eso es largo plazo. Eso sería pasivo no corriente. Y el pasivo corriente recoge básicamente proveedores, acreedores, la parte de Hacienda, pues todos los IVAs y retenciones que están pendientes de pago, esa parte. Es la parte más vinculada con la operativa de la empresa. Entonces, si os fijáis, tenemos una parte como de largo plazo, que es en el lado del activo las inversiones, y en el lado del pasivo sería el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Entonces, con estas grandes masas hay unos ratios sencillos de calcular que nos dicen si en los próximos 12 meses puedo potencialmente tener problemas de tesorería
o tengo un resultado patrimonial equilibrado. Estas partidas serían el fondo de maniobra, sobre todo el fondo de maniobra. A ver, una consulta. Pues en la venta de la empresa, el valor del precio de la misma, el patrimonio neto no se debe pagar por él. Bueno, en la venta se debe pagar. A ver, cuando se vende una empresa, digamos, hay muchas formas de valorar, de valorar una empresa, pero digamos que hay como dos grandes cosas, dos grandes masas. Uno es el potencial de generación, o sea, si yo compro una empresa, me pongo del lado del comprador, si yo compro una empresa, lo que voy a ver es esta empresa cuánto genera. ¿Cuánto genera? ¿Qué resultado, qué beneficio genera esta empresa cada año? Y lo que voy a pensar es, bueno, si yo pago una cantidad de X, ¿cuántos años tardaré en recuperar la inversión a través de lo que genera la empresa? Esto suele hablarse de múltiplos de EBITDA, por ejemplo. Entonces, oye, pues si una empresa gana todos los años, yo qué sé, 100.000 euros, y yo pago por ella 500.000, pues en principio, en 5 años, si esa empresa sigue ganando 100.000 euros, los 500.000 que he pagado los recupero. Los recupero a través del dinero que genera la propia empresa. Pero es que además, al comprar la empresa, tú estás comprando una serie de activos. Y además hay unos fondos propios, que es ese dinero que el socio ha ido dejando. Entonces yo podría decirle al comprador, bueno, me vas a pagar una EBITDA por 5, por 3 o por 4, pero los fondos propios que hay aquí, ese es un dinero, es un dividendo, es un resultado que yo he ido generando estos años, ese es mío, ese me lo llevo. Y si quieres que no me lo lleve, me lo tienes que pagar. ¿Vale? Entonces, el patrimonio neto se puede quedar o no en una operación de compra-venta en función del acuerdo que se llegue con el socio, pero eso es dinero de los socios. Porque es tan sencillo como voy, me reúno en la junta, apruebo un reparto de dividendos y lo cobro. Punto. Otra cosa es si hay dinero para pagarlo, que esa es otra cuestión. Porque tener reservas no significa tener dinero. ¿Vale? Seguimos. Bueno, por alguna razón no está yendo bien el... Vale. Sin ánimo de profundizar mucho, os muestro pues, unos paneles en los que vemos unas tablas de datos comparados, por ejemplo, de balance. Pues aquí tenemos los datos del balance de un periodo determinado, el activo y el pasivo, y estaríamos comparando los datos de un año, o los de un periodo, o los de un trimestre o un semestre, dependiendo de la fecha de corte, comparado con los datos del mismo trimestre o semestre del año anterior. ¿Para qué hacemos esto? Para entender si estamos creciendo en inversiones, si estamos creciendo por ejemplo, si cada vez nos deben más dinero a nuestros clientes. Veis, aquí tenemos la partida de existencias, tenemos la de deudores comerciales. Deudores comerciales es el dinero que nos deben. Bueno, pues aquí aparece que este año me deben 475 y el año pasado solamente eran 251. O sea que mis clientes me deben 224.000 euros más. ¿Y esto es importante? Pues bueno, vamos a ponerlo en relación a otras cosas. Pero lo cierto es que cada vez mis clientes tienen más dinero mío, porque el dinero que me deben mis clientes es que es vuestro dinero, es el dinero de la empresa. Cuando un cliente debe dinero, el dinero que debe es que es mío, por eso me lo debes. Entonces, bueno, pues hay que ir haciendo seguimiento a estas partidas, porque si yo financio mucho a mis clientes, antes o después me faltará dinero para pagar a mis proveedores. Que esto imagino que es una situación por la que habréis pasado muchos de vosotros. Entonces, el ir midiendo estos importes es importante en términos de toma de decisiones. Bueno, pues yo, claro, ¿cuánto puedo financiar a mis clientes? Y dice, no, pues es que no les puedo decir que no. Sí que les puedes decir que no. Al final hay cosas que decimos que no podemos hacer y sí podemos hacer. Y cuando tenemos los datos delante que nos dicen no puedes seguir así, entonces tomamos decisiones. Entonces todo esto sirve para tomar decisiones. Esto es otra forma de verlo. En vez de ver la foto comparado periodo contra periodo, vemos la evolución. Entonces, un analista puede decirnos, oye, pues viendo la evolución, la tendencia es a que dentro de 6 meses vais a tener problema para poder hacer frente a los pagos, aunque ganéis dinero, porque estáis financiando a vuestros clientes por encima de vuestras posibilidades, por ejemplo. Y esto nos lleva a unos principios básicos de financiación. Estos principios no nos los va a decir nuestro banco.
Pensad que cuando vamos al banco muchas veces se tiende a pensar que el asesor del banco es nuestro asesor. No, la persona que trabaja en el banco trabaja en el banco para el banco. Otra cosa es que un medio que él tiene para conseguir los fines que el banco le marca es convertirse de alguna forma en vuestro asesor, pero me imagino que tenemos pocas dudas de si tiene que tomar una decisión que beneficie al banco o a vosotros, está claro a quién va a beneficiar, ¿no? Porque al final es el banco el que le paga y no vosotros. Entonces, unas ideas muy básicas de financiación son estas dos. La primera, si yo voy a hacer una inversión, o sea, si voy a hacer algo que va a terminar en la parte del activo del balance, del activo no corriente, si voy a hacer una inversión, si voy a comprar una máquina, o voy a hacer una instalación nueva en la nave, o voy a comprar una nave, o voy a hacer cualquier tipo de operaciones de este tipo, eso no puedo financiarlo con un préstamo a corto plazo, en ningún caso. Eso hay que financiarlo con préstamos a largo plazo. Y decís, bueno, es que el banco no me da préstamo a largo plazo, pues entonces me tengo que replantear la inversión. Porque si no, lo que pasa es que el año que viene me faltará dinero. Pensad un ejemplo. Bueno, primero, ninguno de los que estamos aquí en esta sesión se nos ocurriría comprar una casa con un préstamo de un año, supongo, salvo que tuviéramos muchísimo dinero. Cuando pedimos una hipoteca, el plazo que pedimos para la hipoteca, ¿cuál es? El máximo posible. Pues aquí lo mismo. Si yo compro una máquina, tengo que intentar conseguir la financiación a más largo plazo posible. ¿Por qué? Porque la lógica es la siguiente. Si yo compro una máquina, se supone que esa máquina va a generar un rendimiento. Y ese rendimiento, digamos, adicional o extraordinario, es el que va a permitir que la máquina se pague sola en un plazo determinado, ¿no? Digo, oye, pues yo con esta máquina puedo producir el doble. Si produzco el doble, puedo ganar, yo qué sé, 10.000 euros más al año. Bueno, pues si me cuesta 50.000 la máquina y con esto, o sea, si me cuesta 50.000 y voy a ganar 10.000 más al año, necesitaré 5 años para devolver, para que la máquina se pague sola. Pues lo que habría que hacer es pedir un préstamo de 50.000 a 5 años, de tal forma que el dinero generado por la máquina permita pagar el préstamo, que de alguna forma está pagando la máquina. Claro, si en vez de pedir el préstamo a 5 años lo pido a 3, en 3 años la máquina solo ha generado 30.000 euros. Me van a faltar 20.000 que voy a tener que sacar de otro lado. Entonces ahí tendría un problema. Si en vez de pedirlo a 3 o a 5 lo pido a 7 años, puedo permitirme el lujo de que durante un año o dos las condiciones económicas no sean buenas y los pedidos caigan y entonces la máquina no genere 10, sino que genere 7, sin que eso suponga una tensión de tesorería en mis cuentas, ¿vale? O sea, no voy a tener un estrés. Es como si pido la hipoteca y en vez de pedirla a 20 años o 25 la pido a 15, pues resulta que si me quedo sin trabajo durante 6 meses, es que a lo mejor durante 6 meses no puedo pagar la hipoteca. Entonces es mejor pedir plazos muy largos. Es verdad que eso posiblemente encarezca el préstamo, pero me tengo que dejar la puerta abierta para hacer amortizaciones anticipadas. En todo caso, en mi opinión, es mejor sacrificar un poco de margen, o sea, pagar un 1% o un 2% más, por tener la tranquilidad de que durante los próximos 2, 3, 4, 5 años, por lo menos por las inversiones, no voy a tener tensiones de tesorería. Porque no hay nada más incómodo que gestionar una empresa que no tiene dinero. Eso es una cosa que te lleva a tomar decisiones desastrosas, porque cuando tienes dinero, entonces vas corriendo a pedir un préstamo con unas condiciones que son bastante peores que las que te ofrecían por darte 2 años más de préstamo. No sé si me seguís. Entonces, las inversiones se financian siempre a largo plazo. ¿A qué plazo? Al más largo posible. Y la parte de circulante, o sea, la parte de clientes proveedores, esa sí que se puede financiar a corto plazo. O sea, si yo lo que estoy financiando es pues eso, a mis clientes, porque les dejo pagar en 90 días y necesito el dinero, bueno, pues yo puedo pedir una línea de descuento o una línea de anticipo de facturas renovable anualmente para poder generar la financiación para esa actividad ordinaria. Y dentro de esto hay una masa, hay que se llama el fondo de maniobra, que tiene una naturaleza especial. En todas las empresas, decía, la parte del activo no corriente es la inversión y el activo corriente es la parte de proveedores, existencias, etcétera. Que eso tiene la particularidad de que eso va rotando. O sea, digamos que la maquinaria se queda durante más de un año, la misma máquina se queda durante más de un año, pero el saldo de clientes, aunque se mantenga, se va renovando. Pero lo cierto es que aunque se renueve, siempre hay un saldo mínimo
de clientes, igual que hay un stock mínimo de existencias, 50.000, 20.000, 30.000, 200.000 euros, hay una cantidad, digamos, que todos los años se mantiene en mi activo no corriente. Esa parte se denomina fondo de maniobra. Y esa parte que es circulante, o sea, es activo no corriente, pero que se queda en el balance durante muchos años, también hay que financiarla a largo plazo. Dicho de otra forma, las existencias, si yo voy a llenar mi almacén, una parte de mis existencias debería financiarlas a largo plazo. O sea, si voy a comprar mercadería para empezar a comercializar, al menos una parte de la mercadería que tengo en el almacén debería financiarla, no con un préstamo a corto plazo, sino irme al banco y pedir dinero a 3, 4, 5, 6, 7 años para financiar esa parte. ¿Vale? Son dos principios muy básicos. La forma de calcular el fondo de maniobra es una fórmula muy sencilla. Cogéis el balance, un balance con una contabilidad bien llevada, y restáis el activo corriente menos el pasivo corriente. Vamos a ir aquí. ¿Veis? Sería activo corriente menos pasivo corriente. Y esta diferencia, este importe, no sé si se ve el ratón, sería lo que se conoce como fondo de maniobra. Entonces, esa parte es la que, en principio, tenemos que intentar financiar a largo plazo. Con lo cual, resumen, inversiones se financian a largo plazo, clientes, proveedores y existencias, una parte se financia a largo plazo y otra parte a corto plazo. Y esa es la fórmula para evitar tener tensiones de tesorería, pues eso, en el corto y medio plazo. Y esto nos lleva a la tercera pata, que es la de la gestión de la tesorería. Pues la gran pregunta con la tesorería es, oye, mi negocio va bien o va mal, bueno, va como sea, pero me cuesta establecer una relación entre la marcha del negocio y el dinero. O sea, al final no sé por qué, pero yo voy al banco y nunca hay dinero. Es una cosa que suele pasar. En otros casos pasa al revés. Hay mucho dinero pese a que el negocio no va bien. Que eso también es peligroso. Claro, los negocios que trabajáis cobrando al contado y a vuestros proveedores les pagáis a 30, 60, 90, cuanto más vendo, más dinero entra en el banco. El problema es que todo ese dinero que hay en el banco es el que necesito para luego pagar a los proveedores, con lo cual una parte de ese dinero no es mío. O peor aún, sectores como la construcción en el que se trabaja con anticipos. Claro, al final yo puedo tener mucho dinero porque contratan obra, me dan anticipos, pero es que el dinero que hay en el banco no es mío. Si yo creo que es mío, pues claro, si yo veo que voy a la cuenta bancaria y veo que hay 150.000 euros, pues a lo mejor me da por darme un capricho. O subirme el sueldo, o por hacer una inversión, o comprar una máquina, porque como tengo dinero, pero ojo, porque ese dinero que hay no es tuyo. Entonces hay una figura que es el estado de flujos de efectivo, que se puede sacar de la contabilidad, no es tan evidente ni tan fácil, pero se puede sacar, que casi me dice de quién es el dinero que hay en la cuenta corriente. Entonces, una forma de verlo sería... Mirad, aquí tenemos un estado de flujos de efectivo por trimestres. Si vamos a coger el segundo trimestre, ¿vale? Esto empieza de la siguiente forma. La variación de saldo de tesorería lo que me está diciendo es no cuánto dinero hay en la cuenta, sino cuánto dinero hay respecto al que había al principio del periodo, ¿vale? Al principio del trimestre. Por hacerlo de otra forma, imaginaros que la cuenta bancaria es una piscina, ¿vale? Imaginaos que vuestras cuentas bancarias son una piscina. Y el saldo en cuenta es el nivel de agua de la piscina. Entonces, después de 3 meses, el nivel de agua de la piscina respecto al que había antes va a subir o va a bajar. O sea, habrá más agua o menos agua de la que había al principio del trimestre, que serían estos 239.000. En este caso hay 239.000 euros más de agua respecto a lo que había al principio del trimestre. ¿Vale? Bien, tengo más agua de la que tenía antes. Ahora vamos a ver de dónde viene este agua. Esa piscina, que son las cuentas bancarias, está conectada a 4 tuberías. Las 4 tuberías son 4 tuberías que pueden meter agua en la piscina o sacar agua de la piscina. ¿Vale? Son tuberías que se mueven, que pueden manejar flujos en los dos sentidos. Las 4 tuberías serían el resultado, la cuenta de resultados, el circulante, las inversiones y la financiación. Al final, mi cuenta de resultados mete agua o saca agua de la piscina en función de si gano o pierdo. O sea, si mi cuenta de resultados es positiva, en términos generales, o sea, si gano, si tengo beneficios, eso de alguna forma, antes o después, va a convertirse en dinero.
Por lo tanto, eso es agua que entra en la piscina. Pero si mi cuenta de resultados, en vez de tener beneficios, tiene pérdidas, lo que estoy haciendo es sacar agua de la piscina. Lo mismo pasa con mis clientes y mis proveedores. Al final, si yo financio a mis clientes, estoy sacando agua de la piscina. Cuando me financio con mis proveedores, estoy metiendo agua en la piscina. Si yo hago inversiones, saco agua de la piscina. Si yo consigo financiación, meto agua en la piscina. Si devuelvo financiación, saco agua de la piscina. Entonces, el entender, en este caso, por ejemplo, en el segundo trimestre, hay más agua en la piscina, pero si miramos la foto, claramente el agua viene de la financiación. O sea que la lectura sería el incremento en el saldo, en el nivel de agua, todo ese agua que ha entrado, es que básicamente no es mía. ¿Vale? Ese dinero que ha entrado no es dinero mío, es dinero que he conseguido porque me lo han dejado los bancos. ¿Vale? Y ya está. Que a lo mejor no tengo que devolverlo todavía, pero es bueno saber que ese dinero no es tuyo, porque sabiendo que no es tuyo, no te lo vas a gastar. Y todo esto tiene que ver con mis periodos medios de maduración, o sea, es con mis plazos medios de cobro y plazos medios de pago. Y esto se puede analizar dentro de las empresas. Veo que son las 4:24. Paso por encima de las cuentas anuales. Las cuentas anuales son la cuenta de resultados, balance. Esto lo tenéis que presentar todos los años al registro mercantil. Entonces, bueno, pues de alguna forma son la foto de vuestra empresa. Y que sepáis que, como todas las empresas están obligadas a presentar las cuentas anuales en el registro, en principio podéis conseguir las cuentas anuales de cualquier empresa en España que esté cumpliendo con este deber legal. ¿Vale? Entonces, luego ya las cuentas anuales, ese balance y esa cuenta de resultados, bueno, pues serán más o menos fiables en función de la fiabilidad de la contabilidad de esa propia empresa. Vale, no os voy a hablar de costes porque sí quiero hablaros de esto. Cuando hablamos de costes, solemos hablar de costes por naturaleza, o sea, lo que me compro en materia prima, en mercaderías, en mano de obra, pero es interesante poder clasificar las partidas de gasto en gasto fijo y variable, sobre todo en gasto fijo y variable. Y de paso también si se puede en gasto directo e indirecto. Y esto tiene utilidad porque el análisis de lo que pasa en mi cuenta de resultados, con esta clasificación de costes me da muchísima información. ¿Por qué? Mirad, los conceptos más o menos, quiero decir que también los tenemos todos un poco en la cabeza. ¿Qué son costes fijos? Costes fijos son todos aquellos que yo tengo aunque no haga nada. O sea, una vez que yo monto una empresa y la empresa está en marcha, los gastos, o sea, el coste de una empresa el fin de semana, o sea, todas esas partidas de gasto que están ahí, que aunque yo no haga nada voy a tener, serían costes fijos. Ejemplos, pues las nóminas son coste fijo. Si mis trabajadores, o sea, yo tengo trabajadores, si no hay actividad, mis trabajadores van a venir a la empresa y van a devengar nómina. Claro, yo no voy a pagarles ese día, en ese momento, pero sí que están devengando. Igual que el fin de semana la fábrica está cerrada o la tienda está cerrada o el despacho está cerrado, pero sigo devengando gasto. Gastos como ¿qué? Como nóminas, gastos como alquileres, gastos como incluso la potencia eléctrica, hay un componente que es coste fijo, que es la potencia contratada. Los seguros, todos son costes fijos. Y una vez que empieza a hacer cosas, es cuando empieza a consumir costes variables, que básicamente serían, sobre todo, materia prima, mercadería. Claro, las empresas que estáis aquí, que sois empresas de servicios, la estructura es sobre todo coste fijo. Pero las empresas que estáis, que sois comercializadoras, tenéis mucho peso de coste variable. ¿Por qué? Porque consumís materia prima o consumís mercadería, igual que las fábricas. Los fabricantes consumís materia prima. ¿Cuándo lo consumís? Cuando hay actividad. Entonces, si yo sé, dentro de mi contabilidad, sé separar mis costes fijos de mis costes variables, mis costes directos, que son los costes asociados al producto, o sea, materia prima, mano de obra directa, amortización, separarlo de los costes indirectos, que son los que no tienen nada que ver con el producto, o lo que se conoce como gastos generales, administración, comercial, gerencia. Yo puedo saber cuáles son mis costes un poco de levantar la persiana, mis costes de actividad, el coste de mis productos y los costes generales. Y potencialmente, a través de una contabilidad analítica, podría llegar a afinar mucho esto, de tal forma que pudiera llegar a tener
un análisis de la cuenta de resultados como esta, que es una simplificación de la cuenta de resultados. Claro, ¿qué estoy viendo? Perdona, ¿qué estoy viendo yo aquí? Pues yo estaría viendo los ingresos, que es la facturación, por trimestres, los consumos, que es la materia prima asociada a esa facturación. Pues esto, más o menos, es un porcentaje razonablemente estable en las empresas. Veis arriba que hay un porcentaje. Este porcentaje es cuánto supone de mi facturación la materia prima. Materia prima, trabajos realizados fuera de la empresa, etcétera, etcétera. Aquí veis que es un 41, un 52, un 48 y luego, a ver si puedo, acaba en un 45% a final de año. Este 45% me está diciendo que de cada 100 euros facturados, 45 son para mis proveedores de materia prima y de servicios. ¿Vale? Entonces es que esta empresa, pues prácticamente la mitad del trabajo que hace se lo llevan sus proveedores. Con lo cual, cuando yo voy a facturar o cuando obtengo una venta, tengo que pensar que me alegro tanto yo como mi proveedor de materia prima. ¿Por qué? Porque de los 100 euros que voy a vender, esta venta que he conseguido nueva, de cada 100 euros, 55 me los quedo yo, pero los otros 45 son para los proveedores. ¿Cuál sería un margen aceptable? Es que depende del sector. Efectivamente. O sea, por ejemplo, una empresa de servicios prácticamente no tiene consumos. O sea, una empresa de servicios, una consultora, una asesoría, no sé, de cada 100 euros facturados, 100 euros me los quedo yo. Si comercializo producto y voy con un margen pequeño, pues potencialmente hasta un 80% de lo que facturo es para mis proveedores. Claro, eso cambia mucho mi visión del negocio. Porque si yo trabajo con un margen muy pequeño, cuando gano una venta, el que más dinero se va a llevar es mi proveedor y tengo que ser consciente de eso. Estamos hablando sin incluir amortizaciones. Sí, hablamos de margen de contribución. Las amortizaciones vienen después. Aquí solamente hay, simplificando mucho, materia prima. Materia prima o trabajos realizados o parte de la esterilización de servicios, ¿vale? Si hay algún proceso que lo saco fuera. Pero lo que decía, claro, si yo tengo un margen, los consumos suponen el 80% de mi facturación, cuando gano un cliente de 100, a mí me quedan 20. Por lo tanto, la alegría no es tanta. Pero es que si pierdo un cliente de 100, que no pierdo 100, que en mis sensaciones pierdo 100, pero me voy a ahorrar 80 de gasto de materia prima. Entonces, a la hora de negociar, pues es que no es lo mismo, como solemos poner el foco en la facturación, es que pierdo un cliente, con este cliente facturo mucho, ya, pero ¿cuánto de lo que facturas te queda a ti? Porque a lo mejor te queda tan poco que la pérdida es ridícula. Y el que se va a preocupar es tu proveedor, porque el 90% de lo que facturas ese cliente es para tu proveedor, por ejemplo. ¿Vale? Entonces empezamos a hablar ya no de poner el foco en la venta, sino poner el foco en el margen. La siguiente partida serían los costes fijos directos. Aquí meteríamos mano de obra directa y amortizaciones. Entonces, una de las cosas que podemos mirar aquí es, oye, esto debería ser razonablemente una cifra similar todo el año. ¿Por qué? Porque las amortizaciones son, primero, en vez de llevarlas anuales, las llevo mensuales o trimestrales. Y segundo, en la mano de obra directa es que siempre es la misma, porque la plantilla es razonablemente estable. Entonces, cuando yo me encuentro que el último año o que el último mes del año meto la paga extraordinaria, el tal, el cual, la amortización, claro, eso tengo que periodificarlo. Eso tengo que decirle a mi contabilidad, oye, en vez de metérmelo todo al final, repártemelo durante el año, porque si no, lo que me pasa es que yo voy obteniendo un resultado durante el año que voy acumulando y en diciembre ese resultado se desploma. ¿Se desploma por qué? Porque he metido un montón de gastos que podía haber repartido durante el año que los contabilizo a final de año. Entonces, pues hombre, es un poco triste que el último mes del año sea el peor en términos de resultado. O sea, es que en muchas empresas diciembre es un mes de pérdidas. No porque se pierda, sino porque contabilizo en diciembre un montón de cosas que podía haber contabilizado durante el año. Y por último están los costes indirectos, que los indirectos deberían ser muy lineales, o sea, muy continuados, porque los indirectos son administración, gerencia y comercial, básicamente. Con lo cual, eso debería ser, no voy a decir que fuese siempre todos los meses lo mismo, pero casi, casi, casi. Y si no es así, tengo que entender lo que está pasando ahí. Es otra forma de analizar la cuenta de resultados, ¿vale? Distinta de la general contable. A ver. Y una vez que tengo medido mis gastos fijos y mis gastos variables, puedo calcular el umbral de rentabilidad. Que una vez más, en el caso de empresas de servicios es muy sencillo, pero en el caso de empresas de comercialización o de producción es más complejo. Mira, el umbral de rentabilidad es la cifra de ventas
es una fórmula. El umbral de rentabilidad o punto muerto económico o break-even point, lo que me dice es cuánto tengo que facturar yo en un periodo, normalmente durante un año, cuánto tengo que facturar, pongamos el año que viene, durante el año 24, para no perder. Pues claro, si yo tengo gastos fijos porque soy en asesoría, pues oye, mis gastos son, yo qué sé, 400.000. Consumos, prácticamente nada. Pues ¿cuándo tengo que facturar? Pues si tengo gastos fijos 400.000 y no tengo consumos, pues 400.000. Ya, pero si resulta que yo soy un fabricante y mis gastos fijos son 400.000 y mis gastos variables son el 50% de las ventas, con 400.000 no llego y con 500.000 tampoco llego. Pues hay una fórmula que es esta que estáis viendo, que es relativamente sencilla, que coge el dato de los costes fijos y de los costes variables y calcula ese umbral de rentabilidad. Para que veáis la utilidad o cómo funciona, mirad, esto es una tabla en la que simula, ¿veis? En la parte superior tenemos unos valores en valores absolutos, 70, 80, 90, 100. Imaginemos que esta empresa tiene 100.000 euros de costes fijos. Insisto, costes fijos que son amortizaciones, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos generales, en fin, todas esas partidas, ¿vale? Dejamos fuera la parte de materia prima o de mercadería o de los trabajos que sacamos fuera. Entonces, esos son los costes fijos y luego los costes variables, que es lo que os he dicho antes, mercadería, materia prima y tal, suponen el 50% de las ventas. Claro, si yo tengo unos costes fijos de 100.000 y unos costos variables del 50%, la cifra que necesito para no perder dinero son 200.000 euros. Con unos costes de 100, necesito facturar 200 para no perder. ¿Por qué? Porque de estos 200.000 euros, el 50% es dinero para mi proveedor, mis proveedores. Por lo tanto, facturando 200, 100.000 es para los proveedores. ¿Cuánto me queda a mí? 100.000. ¿Cuáles son mis costes fijos? 100.000. Pues con esos 100.000 que me quedan después de deducir la parte de proveedores, es con lo que cubro mis costes. Pero este es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si en vez de ser mis costes fijos, mis costes variables, en vez de ser un 50, son un 60? Pues que de los 200.000, el 60%, o sea, 120 sería para mis proveedores. Por lo tanto, me quedarían 80. Si me quedan 80, ya no cubro mis costes. Entonces, la cifra de negocio que necesito para cubrir mis costes fijos con un 60% de costes variables son 250.000. Y si en vez de ser un 60 por un 40, son 166. Y si mis costes fijos en vez de ser son 100, son 110, pues veis, vamos viendo en esta matriz cuánto tengo que facturar para cubrir todos mis costes en función de distintos escenarios de costes fijos y costes variables. Y potencialmente podría pensar, vale, yo puedo tener un proveedor externo y puedo pensar en lo internalizo o no. Podría decir, oye, pues mira, este proveedor que me está costando mucho, lo voy a contratar yo incrementando mis costes fijos para reducir mis costes variables. Y entonces veré cuánto se van a incrementar mis costes fijos, cuánto creo que voy a reducir mis costes variables para ver si mi umbral de rentabilidad está más alto o más bajo de lo que estaba antes. Esto sirve para hacer este tipo de ejercicios, que en términos de planificación son muy interesantes porque, claro, la idea es cuánto tenéis que facturar en 2024 para no perder. Entonces, pues para responder a esa pregunta, tengo que empezar a ir para atrás. Tengo que empezar a pensar cuál es mi estructura actual de costes fijos, costes variables, cuál va a ser mi estructura de costes fijos y variables para el año que viene, con lo cual empezaré a pensar si voy a tener más costes fijos o menos costes fijos, si mis costes variables, o sea, los costes de materias primas van a subir o van a bajar. Voy a hacerme una serie de preguntas, me llevarán a distintos escenarios, a partir de ahí dibujaré distintos umbrales. Y luego pensaré si soy capaz de alcanzar ese umbral el año que viene o no con esa estructura de costes. O sea, todo esto va de pensar, en vez de seguir con la inercia y, bueno, tú sal a vender y venga, vamos a trabajar todo lo que podamos, que malo será que no salga bien la cosa. No te digo que no hagas eso, pero antes de eso vamos a hacer un pensamiento para planificar. ¿Vale? O sea, vamos a gestionar, a hacer gestión económica. O sea, no solo gestión comercial, no solo gestión operativa, que eso es vender y trabajar, sino vamos a pensar vamos a mirar un poquito los números. Y para esto generalmente hace falta ayuda. No es más porque, insisto, el perfil del empresario suele estar más enfocado a la parte comercial y a la parte productiva. Pero bueno, que sepáis que existe la clasificación de gastos fijos y variables, y directos e indirectos, y que existe el umbral de rentabilidad que sirve para esto que os estoy contando.
me salto la parte de presupuestos. Al final, un poco la parte de presupuestos lo que viene a decir es, si yo sé, más o menos tengo calculado mis costes fijos y variables y tengo calculado la cifra de ventas, pues eso lo puedo repartir durante el año. No va de acertar, va de trazar un camino para luego ir viendo si voy cumpliendo o no. No tanto para saber si cumplo o no, sino para entender qué es lo que no estoy cumpliendo y, sobre todo, si mis presupuestos no se cumplen, dentro de 12 meses, mi cuenta de resultados, ¿qué beneficio o pérdida va a tener? Porque si mis presupuestos no se cumplen y veo que empiezo a entrar en la senda de las pérdidas, lo que puedo hacer es anticiparme. Es antes de entrar en pérdidas o de que las pérdidas sean demasiado grandes. Recordad, la piscina. La cuenta de resultados es una de las tuberías. Si por ahí se va a ir dinero, lo que tengo que hacer es empezar a pensar ahora que puedo, en cómo puedo conseguir la financiación para cubrir esa pérdida de dinero que voy a tener a través de la cuenta de resultados. Entonces, ahora me voy a pedir dinero al banco porque ahora me lo van a dar. Si me voy al banco dentro de 6 meses o de un año con una cuenta de resultados en negativo, no van a dar el dinero. Y entonces haré lo que no tengo que hacer, que es para que el banco vea que yo gano, cambio la contabilidad. El problema es que al final yo me creo mi propia contabilidad que está falseada para que el banco me financie. Y ya no sé si gano o pierdo. Y como no sé si gano o pierdo, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y como no sé si lo hago bien o mal, pues si lo hago mal no voy a corregir. ¿Por qué? Porque realmente es que no sé lo mal que lo estoy haciendo. Entonces, pues, ¿vale? Que es un poco el riesgo que yo veo en las empresas. Que como no tengo datos, me fío de mi intuición, pero si mi intuición se equivoca, estoy muerto. Y eso se puede evitar simplemente llevando una contabilidad al día. Y la última reflexión, voy saltando, es la de coste y precio. Y os lanzo una pregunta porque esta es de sí o no. ¿Me podéis responder, por favor, a través del chat los que pensáis, o sea, si pensáis que coste y precio tienen alguna relación? Solamente sí o no, sin más complejidad. O sea, coste y precio, ¿tienen relación? Sí, no. Se puede poner depende también, ¿eh? Abro una... ¿No hay más gente o nadie se moja? Bueno, tenemos al menos, tenemos un sí, bueno, dos sí, vale. Vale, os traslado otra pregunta. O bueno, os muestro, ¿vale? Esto es la gran pregunta, tienen relación coste y precio. Aquí a la izquierda tenéis 4 marcas de ropa. De forma más o menos intuitiva, diríais que en el caso de Primark, que entiendo que todos conocéis, coste y precio tienen relación. Y en el caso de Louis Vuitton, diríais que coste y precio tienen relación. Si vamos a los móviles, en el caso de un Huawei o un Lenovo o digamos, bueno, uno de estos móviles chinos más baratos, ¿diríais que hay relación entre coste y precio? O sea, entre el coste del producto y el precio del producto. Y si nos vamos a Apple, ¿hay esa relación? ¿Existe la misma relación? Al final es que depende, en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Y la relación de qué depende? O sea, ¿por qué en unos casos sí y en otros casos no? Depende primero de la estrategia. Hay marcas que van a una estrategia de coste, entonces lo que hacen es reducir el coste para luego poder ir al menor precio posible. Y otras no, otras dicen, no, yo voy a vender al precio más caro que pueda. Por lo tanto, hay una parte de decisión de la empresa que es la que establece si hay relación entre coste y precio. Esa relación casi os diría que la establecemos la empresa. Pero si vamos un poquito más allá, realmente el coste de un producto, ¿de qué depende? O sea, si yo fabrico algo y en la acera de enfrente hay una fábrica que hace el mismo producto que yo, ¿su coste y el mío serán iguales? ¿Serán el mismo? De forma intuitiva pensamos, hombre, se parecerá, pero no tiene por qué ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque los costes de las empresas dependen de los procesos, dependen de las antigüedades de los trabajadores, de la tecnología que apliquemos, y al final el producto será el mismo, pero de una forma u otra lo hacemos de forma distinta. Por lo tanto, el coste depende de mí, el coste depende de la empresa, depende de a qué proveedores le compro, de cómo me organizo, de lo productivo que soy, de cómo me financio, depende de todo eso.
De eso depende el coste de mis productos. De lo bueno o malo que soy gestionando esa parte. Y en cambio el precio, dice, bueno, y el precio depende de mí también porque yo pongo el precio ya, pero si yo pongo un precio que está fuera de mercado, nadie me va a comprar. Pues el precio se determina en el mercado. El precio se determina en el mercado. Por lo tanto, el coste depende de mí y el precio depende del mercado. Desde esa perspectiva, coste y precio no tienen relación. No tienen relación. Lo que suele pasar en las empresas es que el precio en muchas empresas se calcula, que es una cosa que yo creo que no hay que hacer. O sea, que es un método muy cómodo, pero que con el que perdemos oportunidades. ¿Qué significa se calcula? En muchos sitios, porque es lo que nos han enseñado, ¿eh? No digo que esté mal, es que es lo que hemos aprendido y ahora estamos aprendiendo cosas nuevas. El precio se calcula, primero calculo los costes de materiales, le sumo la mano de obra, luego le cargo un porcentaje de costes indirectos, el 20% o el 15%, y luego le cargo el margen industrial, el 20 o el 30%. Claro, si yo hago eso, el precio lo estoy calculando porque calculo el coste de la materia prima, calculo el coste de la mano de obra, calculo el coste indirecto, que es un porcentaje, y luego le calculo un margen y ya tengo un precio. Claro, yo lo que no sé es si el cliente estaría dispuesto a pagarme un precio superior a aquel que yo estoy cargando. Otra forma, de hecho, voy a poner un ejemplo un poco bestia, pues no tendría sentido vender agua en el desierto cargándole un margen a las botellas, ¿no? Al final, pues casi te diría que lo ideal sería hacer una especie de subasta. Y dice, oye, pero es que eso es inmoral. Bien, bueno, pero al final, si tú tienes una botella de agua y hay mucha gente sedienta, tú puedes cargarle un 200% y habrá gente que esté dispuesta a pagar un 20.000%. Entonces, si montaste la empresa para ganar dinero, lo que tienes que hacer es vender el producto al precio más caro posible, independientemente de tu coste. Para lo que sí te sirve el coste es para saber por debajo de qué precio no tienes que vender porque no tiene sentido. Y sería la última reflexión que os quiero trasladar respecto pues a la gestión económico-financiera. Hemos tocado un poquito de contabilidad, cuenta de resultados, balance, estado de flujos efectivo, algo de costes y algo de precio, que son, creo que, unas cuestiones como muy básicas, y me gustaría que os quedarais pues con lo que os decía, no con las técnicas, sino con los conceptos. ¿Vale? Para mí el primer concepto es que si quiero saber cuánto gano o pierdo, tengo que tener una contabilidad que me lo diga. Y, por cierto, mirarla de vez en cuando. Como corolario, en España, yo creo que pasa en todas partes, a todos, a las personas nos pasa una cosa muy curiosa, que es que hay cosas que sabemos que hay que hacerlas y que están bien, y algo dentro nos impide hacerlo. Todo el mundo está de acuerdo en que sería bueno ir echando un vistazo de la cuenta de resultados, ya no digo mensualmente, pero desde luego con carácter trimestral como mínimo, hacer una especie de cierres, y eso sería bueno, y eso hace ganar dinero y hace que las empresas funcionen mucho mejor a nivel económico y hace ganar más dinero. Pero en el fondo eso es como, ¿sabéis que nos dicen que a partir de determinada edad tienes que hacerte analíticas? O sea, hay que pasar por el médico, aunque estés bien, aunque te sientas bien, hay que ir al médico para hacerse revisiones. Pero yo cuando voy de cena con mis amigos, yo creo que lo único que se hace revisiones todos los años soy yo. Y todos están de acuerdo en que es importante hacérselas porque pueden prevenir enfermedades potencialmente mortales incluso. Pero por alguna razón, pues no lo hacemos. Pues en esto pasa algo parecido. Todo el mundo está de acuerdo en que esto es importante, pero luego no lo hace casi nadie. Lo que sí os puedo decir es que los que lo hacen tienen mayores probabilidades, por un lado, de que la empresa perviva y, segundo, de que la empresa gane más dinero. Porque al final, si tú le ves las orejas al lobo en tu cuenta de resultados o en tu balance, eso te hace tomar decisiones que de otra forma no tomarías. Y esas decisiones pueden ser marcar la diferencia entre ganar o perder, salvarse o hundirse. Y con esto acabo. Maite, y abrimos si queréis micros. Bueno, muchas gracias, Mariano, por contarnos tantas cosas en tan poco tiempo. Y bueno, me gustaría, si alguien quiere intervenir ya en estos momentos con micro o por el chat, si os parece un poco menos invasivo, podemos aprovechar porque nos quedan 13 minutos y la verdad es que se han tratado muchos temas y todos ellos son interesantes.
Lo que yo no sé es a vosotros cuál es el que creéis, vosotros los participantes, que os tiene que hacer pensar un poquito más o cambiar un poco la forma de mirar los números. No sé si alguien quiere intervenir. Alguna de las personas que estaba más activa, quizás en el chat. ¿No? Aprovechad ahora que no se os ve, Eso. no se sabe quiénes sois, aprovechad para hacer preguntas. Por cierto, no hay preguntas absurdas, ¿eh? No las hay. Yo creo que lo absurdo es quedarse con la duda. Es personas de muchos sectores y eso también puede marcar un poco la diferencia en algunos de los temas que se han tratado. Evidentemente no es lo mismo un servicio que una industria o que un comercio. Y eso, no sé, por si no interviene nadie, María, no sé si quieres hacer tú algún comentario que tenga relación con estas diferencias entre... En el fondo, Sí. la primera parte que he explicado es como una a todos. O sea, al final, el saber si gano o pierdo, eso no depende de los sectores. Eso, y más que si gano o pierdo, que de forma intuitiva todo el mundo piensa yo sé lo que gano o lo que pierdo, es cuánto gano, cuánto pierdo. No es lo mismo ganar un 1% que ganar un 15%, no es lo mismo ganar 1.000 que ganar 15.000 o 150.000. Porque hay un margen de error. Entonces, si vas muy justito, a lo mejor cuando crees que ganas, pues pierdes. Entonces, eso es transversal a todos. La parte de precios también diría que es algo parecido. Los precios se calculan, en el caso de los servicios, lo que hacemos es calcular el coste de la mano de obra, coste hora, y le cargamos un margen. En el caso de producción, metemos materia prima y le cargamos un margen, y en el caso de la mercadería, se coge lo que compro, le cargo un margen y lo vendo. Y ahí se pierden oportunidades, porque a lo mejor el cliente está dispuesto a pagar más. Lo que pasa es que calcular es muy cómodo. O sea, no es un buen sistema, pero es un sistema cómodo porque al final es pues, pura matemática. Y lo otro tengo que salir al mercado a ver cuánto está dispuesto a pagar mi cliente por lo que yo ofrezco. Y la única diferencia es a nivel de análisis de costes. Es verdad que en un caso más complejo, que sería una fábrica, pues incorpora más elementos. Entonces eso hace que el sistema de control de costes o el sistema de cálculo sea un pelín más complejo, porque tienes materia prima, tienes trabajos externos, o sea, trabajos o parte de procesos que te hacen fuera, tienes parte de mano de obra directa, tienes una parte de mano de obra que a lo mejor es difícil imputar por producto, tienes gastos indirectos. Eso complica un poquito el cálculo, pero en esencia todas las empresas somos empresas de servicios. Porque una fábrica y una fábrica y una empresa de servicios, lo único que pasa es que uno tiene materia prima y el otro no. Pero los dos hacemos cosas empleando mano de obra. Así que incluso una comercializadora lo que hace es mover mercancía empleando mano de obra. Así que al final todos somos empresas de servicios. Muy bien. Y Mariano, tú en tu amplia experiencia de tantos años trabajando para otras empresas y ahora que estás precisamente como consultor y todavía ves más en profundidad los fallos más habituales que tienen las empresas, esas cosas que cuando analizáis vosotros los costes, la contabilidad y otro tipo de indicadores les sorprende, ¿qué es lo que más veis? ¿En qué se tienen que fijar sobre todo? Lo primero que busco lo primero que miro es ver lo fiable que es la contabilidad. O sea, yo no tengo forma de saber si una empresa va bien o va mal, sino es que me da igual la productividad. Es que somos muy productivos, pero ¿ganas dinero? O sea, no sé, me encontré un caso de un cliente que era un despacho de abogados que, bueno, tenía unos resultados y entonces digo, bueno, pues tengo que mejorar la productividad. Y entonces se empeñó en mejorar la productividad de los becarios. Digo, es que antes los becarios hacían esto y tardaban 5 horas y ahora tardan 2. Digo, ¿y eso en euros cuánto supone? 0. Es que no les pago, 0. Vale, ¿y tú cuánto cobras? O sea, ¿cuál es tu coste hora? Pues si quieres mejorar tu rentabilidad, la productividad que tienes que mejorar es la productividad del eslabón más caro de la cadena que eres tú. Entonces, en las empresas muchas veces cuando se habla de mejorar rentabilidad se ponen a ahorrar en lápices. Es que vamos a emplear los folios por las dos caras. Digo, ¿pero eso cuánto gastáis en folios al año? Es que es mucho, nos gastamos 200 euros. Y yo creo que podemos, 200, ¿cuánto facturáis? 5 millones. Vale.
Entonces, la primera es, bueno, por un lado esa perspectiva, creo que lo del tacita hizo mucho daño, el fijarse en los gastitos y no en los gastotes. La contabilidad muchas veces eso se lleva mal, o sea, se lleva orientada a la fiscalidad a pagar pocos impuestos, con lo cual no sé si gano o pierdo. Yo creo que voy bien, pero realmente no lo sé. Normalmente, perdona que te corte, normalmente es para lo que llevamos la contabilidad la mayoría de la gente, para el tema fiscal, pero es que las asesorías están mentalizadas a que solamente las necesitamos para eso. Y tú les llevas los papeles hoy y tú el resultado de lo que has llevado hoy te lo entregan dentro de 25 días y así es imposible controlarlo. Vale. ¿Qué pasa cuando tienes un proveedor que no te da lo que tú quieres? Sí, pero el cambiar de sitio, y hay zonas que a lo mejor puede haber más diversidad. Yo, si te soy sincero, me he tenido que marchar fuera y hacerlo online, porque yo meto las facturas hoy en el ordenador y mañana las tengo asentadas en la contabilidad, cosa que antes no me ocurría, y puedo ver cuando quiero y como quiero, pero eso me ha costado que he pasado un año hasta que me he ateclado, que no se lo deseo a nadie, porque hasta que aprendes el funcionamiento y tal, ha sido mortal de necesidad. Pero al final, bueno, pero es que es un paso necesario. Quiero decir que al final... Pero tenemos miedo a dar este paso, pero es que antes solamente me daban resultados para no pagar Hacienda, que digo yo, o para pagar Hacienda, nada más. Siendo justos, hay una dinámica perversa que se ha generado durante muchísimos años. Por un lado, muchas asesorías están enfocadas a eso, pero porque sus clientes les piden eso. A veces hay clientes raros, a veces nosotros ofrecemos servicio de asesoramiento a través de asesorías, y de manera es que esto me lo piden 2 de cada 100. O sea, de alguna forma, bueno, pues eso, se genera, los clientes no piden y las asesorías no dan. En algún caso es verdad que los clientes piden y la asesoría no da, pero entonces lo que hay que hacer es cambiar esa asesoría. Y ahora además hay muchas más opciones porque hay mucha asesoría online, o incluso hay programas que uno puede llevar la contabilidad razonablemente bien y buscas un asesor para cuestiones muy concretas. El mensaje que yo traslado, es a vosotros. Exigid, o sea, pedid esto. Es decir, yo lo que os diría es, oye, decirle a vuestra asesoría, oye, me quiero sentar contigo todos los trimestres, o sea, pues cuando después de presentar el IVA, quiero sentarme contigo y quiero que me expliques porque yo no entiendo esto, porque no es mi trabajo, porque yo me dedico a fabricar o vender lo que sea. Entonces, yo esto no lo entiendo, o lo entiendo, quiero que me expliques y estoy dispuesto a pagar por esa explicación, que esa es la otra. Y al final, no, es que ¿cuánto pago? 150 euros y incluye las nóminas. Claro, es que igual, entonces estoy dispuesto a pagar 100 o 200 o 300 euros más por tener a alguien que me cuente algo, que me dé información, porque es verdad que esa información se paga sola. Os decía, he llevado más de 100 concursos de acreedores, más de 100, de empresas muy pequeñitas y grandes. Y en muchos casos había como una especie de efecto sorpresa, de, pues es que fíjate lo que nos ha pasado. Y tú dices, mira, aquí había señales desde hace por lo menos 3 años. De que el margen de contribución se estaba reduciendo, de que los costes fijos estaban disparando, de que el margen estaba perdiendo, de que tal. Lo que pasa es que vosotros estas cosas no las queréis ver. Es como el que fuma y va al médico y entonces va con una tos enorme y dice, no va con una tos. Tiene una tos enorme y dice, no voy al médico porque si voy al médico me dirá que deje de fumar. Claro, y al cabo de 3 años tiene un cáncer de pulmón. Y entonces, sorpresa, fíjate lo que me ha pasado. Y dices, hombre, sorpresa. Pues es lo mismo. Entonces, hay que hacerse responsable de que la gestión de la empresa os corresponde a vosotros. Y si eso supone el buscar asesorías o buscar a alguien que os eche una mano, pues es que es parte del trabajo. Porque si no, lo que puede pasar, a lo mejor va bien, pero antes o después os llevaréis un susto muy gordo. Antes o después tendréis un problema de tesorería gordo que os obligará a ir a un banco y os obligará a firmar un aval. Y si todo sale bien, vale, pero si la cosa no sale bien, ese error, esa falta de atención es criminal, pero criminal. No sé si... Sí, está claro. Y para un autónomo que no tiene balance ni cuenta de resultados, que solo tienen esas Excel. Pues una solución es pedir a la asesoría que le lleve una contabilidad normal.
Porque una cosa es que no sea obligatorio y otra cosa es que no sea posible. Okay. ¿Vale? Y para los autónomos el mensaje es, aunque no lo podéis pagar, poneros un sueldo. O sea, decir, bueno, yo tengo mi actividad, entonces, no es si facturo 100 y gasto 80, me quedan 20, qué bien. No, no, no. Es si facturas 100 y gastas 80, tu sueldo debería ser de 20 o 30 o 40, el que sea. Y entonces, póntelo, aunque sea un papelito, para darte cuenta de si tu negocio genera beneficio. Porque lo que le pasa a los autónomos es que generalmente suelen hacer la cuenta de tanto facturado, tanto gastado, por lo tanto, tengo beneficio. No, no tienes beneficio porque falta un gasto que es el principal gasto, que es tu nómina. Y si metes tu nómina no tienes beneficio, tienes pérdidas. Y si tienes pérdidas significa que tu actividad no es suficiente, no genera lo suficiente para pagarte la nómina. Y dices, ¿y entonces qué puedo hacer? Primero ser consciente y entonces a partir de aquí empezar a pensar qué puedo hacer para que mi actividad me pueda pagar una nómina, que sería la nómina que le pagaría a un trabajador por cuenta ajena. Y dentro de todo esto aparece un elemento que cuando aprietas mucho a la gente le dices es que no te queda otro remedio, que bueno, ahora ya cuesta menos, pero hace 3 años era una cosa que era imposible, que es que se puede subir los precios. A veces subir el precio, no subir el precio no es una opción. Y esto nos ha pasado a todos con el incremento de costes de materias primas, que al final, pese a las reticencias de todo el mundo, al final hemos subido el precio. Entonces hay momentos en los que tienes que subir el precio, porque si no subes el precio, tal y como hacen las cosas, vas a perder dinero de forma continuada. Pedirás un préstamo y taparás el agujero, pero luego tendrás que pedir otro. Entonces hay un momento en el que tienes que ser consciente de que a nivel de gestión económica tienes que hacer cosas que hasta ahora ni te planteas. Porque además de gestionar las ventas y la producción, que es lo que hacemos todos más o menos bien, hay que hacer gestión económica. Es lo que, en mi opinión, no se hace, por todo lo que decimos antes, por esas carencias que también son normales. Muy bien. En fin, no sé si doy mucha caña, pero es que... No, pero es que las cosas hay que poner las cartas sobre la mesa y luego ya decidir qué se hace con ellas, ¿no? Pero primero tienen que estar boca arriba. Sí, yo creo que también era un poco el objetivo, ¿no? Despertar un poco, pues alguna inquietud. A quitar conciencia, sí. Sí, alguna inquietud por empezar a mirar más ahí, cosas. O sea, Sí. Bueno, pues son las 5 en punto. Voy a dejar 5 segundos por si alguien más quiere intervenir así a última hora y no le he dejado tiempo. Y si no, pues daremos por concluida la sesión. Os enviaré un correo electrónico con un formulario para poder apuntaros a una asesoría de 1 hora con Mariano. Y también os enviaré, como os ha comentado al principio también, la presentación junto con la grabación de la sesión. Pero bueno, voy a